Bien, vamos al mensaje de esta mañana, basada en Santiago capítulo 4, del versículo 13 hasta el versículo 17. El tema de esta lección es: conviertan la arrogancia en fe. A manera de introducción, lo que podemos definir lo que es arrogancia: persona que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Lo que vemos aquí es que, además del conflicto de criticar, también es evidente lo que se ve aquí, el problema de la arrogancia. Por eso el apóstol Santiago en esta ocasión, el tema que trata es acerca de la arrogancia. No solamente habla acerca del problema que hay dentro de la congregación, sino que Santiago nos ofrece una solución práctica de cómo nosotros debemos de convertir la arrogancia a lo que nos está pidiendo en cuanto a la fe. El primer tema que nosotros podemos ver: Santiago hace una declaración de la arrogancia. En el capítulo 4 de Santiago, el versículo 13, dice de esta manera: vamos ahora a lo que decís, ahora, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Lo que vemos aquí, que Santiago utiliza una expresión coloquial que se utilizaba en aquel entonces, y lo hace exactamente para ganar su atención. Así como los comerciantes tienden a buscar el materialismo como tal, también vemos que en cierto sentido utilizan el materialismo como su propia sabiduría, y de esa manera se olvidan de que que su vida está en las manos de Dios, porque se ve la expresión en el versículo 13, dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, haremos tantas cosas, y en toda esa expresión lo que se ve dice que no está el propósito de Dios. Miremos unos ejemplos. En Daniel capítulo 5, el versículo 23, se ve el ejemplo de este rey. Y dice, está haciendo algo que no era lo correcto, y dice, sino que hace ensalzar usted contra el Señor del cielo. Ya han traído delante de usted los vasos de su templo, y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo en ello, y han alabado a dioses de plata y de oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero el Dios que tiene en su mano su propio aliento, es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. El pasaje que leemos tiene que ver con Beltasar, el que estaba reponiendo en el trono a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y dices que la queja de Daniel es que no había alabado, no había honrado, como dice la expresión en el versículo 23, al finalizar dice, pero al Dios que tiene en sus manos en su propio aliento y el dueño de todos sus caminos, dice, no ha glorificado. También se ve en el versículo 23, dice que los vasos que habían utilizado, los vasos que estaban en el templo, lo que agarraron cuando fueron a la deportación de Jerusalén, dice que lo tomaron y lo trajeron como tesoro a Babilonia. Nabucodonosor no había hecho nada con esos vasos. Fue Belsasar, que ocupó los vasos del templo, lo ocupó para algo que no era sagrado. Y dice que en ello estaban bebiendo vino, tanto él como las personas que estaban con él, y dice alabando y dando honra, dice, a los dioses de plata. En Hechos capítulo 17, el versículo 18, el otro ejemplo que podemos considerar de otro pasaje como tal, aquí el apóstol Pablo está hablando a los varones en Atenas. Según la narrativa, ¿verdad? A lo largo de Atenas, esta era una ciudad que era muy entregada a la idolatría. Cuando el apóstol Pablo predicó en esta zona, dice que no hubo nadie que en esa primera ocasión se arrepintiera. Y dice el versículo 28, porque en él nos vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas que ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Aquí la queja es que adoraban a muchos dioses,
Pero dice el apóstol Pablo que había una placa diciendo al Dios no conocido. A ese Dios no conocido, el apóstol Pablo dice, le estaba predicando, y en el cual dice el versículo 28, dice que es gracias a él, en el cual dice, nos movemos y existimos. Por eso Santiago, en capítulo 4, el versículo 13, está instando entonces que no debemos de actuar de esa manera como si fuésemos independientes, sino, ¿verdad?, darle la honra y la gloria a Dios, que es gracias a él que nosotros existimos. Tenemos unos versículos como reforzar esta idea. En Proverbios capítulo 27, el versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 27 de Proverbios, no te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá de él. Este es un proverbio muy sabio, por el cual dice no podemos gloriarnos del día de mañana. No sabemos qué nos traerán. Entonces, lo que sí debemos de considerar es que hoy que lo estamos viviendo es un día en el cual nosotros hemos ganado, un día en el cual lo estamos viviendo. Mañana no sabremos qué nos puede traer el día. En Mateo capítulo 6, el versículo 33, exhorta lo siguiente, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El verso 34, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Este versículo entonces nos dice que cada día trae su propio afán. El día de mañana, dice, no debemos de preocuparnos. Y da la razón diciendo de que el día de mañana se cuidará de sí mismo. Es decir, que no depende de nosotros para que las cosas que vayan a suceder mañana se hagan. Porque Dios, ¿verdad?, lo ha estipulado, Dios pues cuidará de él, sino que debemos de preocuparnos o vivir, como decía el predicador en su momento, vivir el día de hoy como si hoy fuese el último día de nuestra vida. El día de mañana, pues no podemos contar con él. El segundo punto que nos ve Santiago habla acerca de las sentencias sobre la arrogancia. En el versículo 14 dice, Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí, con el versículo anterior, miramos a hombres haciendo planes, ¿verdad?, que a la vista eran tentativos, porque se mencionaba entre hoy y mañana iremos a tal ciudad, y ahí dice, nos estableceremos ahí. Pero estos planes que son tentativos no dependen del hombre. Y la razón de ello, ¿verdad?, que no dependen del hombre es porque el tiempo no es nuestro. Nuestro tiempo no es nuestro, sino que Dios los ha estipulado. Cuando nosotros leíamos Daniel 5:23, aquí Daniel exhortaba al rey, dice que no le había dado honra a Dios porque su aliento, dice, estaba en sus propias manos. Si vemos Job, podemos preguntarnos, ¿qué es nuestra vida? La respuesta la da Santiago, en el cual dice, es ciertamente neblina. Por ende, ¿verdad? Neblina significa un vapor, un soplo de vapor, es decir, que está en un momento y en cierto tiempo después ya no está. Entonces, en otras palabras, lo que vemos que nosotros los creyentes necesitamos tener una perspectiva piadosa acerca de nuestro peregrinar en la tierra. Entre otras cosas, ¿verdad?, acerca de que si actuamos en la presunción que se menciona en el versículo 13 de Santiago 4, dice, estaríamos actuando como nuestros propios egoístas, como si el tiempo fuese nuestro, una propia arrogancia. En Job, capítulo 7, el verso 6 y hasta el versículo 9, dice de esta manera, mis días pasan más veloces que la lanzadera del telar y llegan a su fin sin esperanza. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo. Mis ojos no volverán a ver el bien.
El ojo que me ve no me verá más. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo no existiré. En otras palabras, ¿qué está diciendo Job sobre su vida? Que su vida no es duradera, que su vida es ciertamente como el vapor. En otras palabras, dice que es transitoria, porque un día dice me van a ver, luego dice ya no me van a ver, porque dice ya no existirán. Por eso Santiago está hablando a los hermanos diciendo que en cuanto si actuamos de manera arrogante, sepan la sentencia como tal. Y la sentencia como tal que está diciendo es que nuestra vida no es eterna. Nuestra vida, ¿verdad? Es como la neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En Salmos capítulo 29, verso 4 hasta el versículo 6, vemos más amplio la idea que nos trata en este versículo. Señor, hazme saber mi fin, cuál es la medida de mis días, para que yo no sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Este versículo sigue siendo más claro en cuanto a la sentencia que menciona Santiago. Dice que sus días eran muy breves. Y aún, ¿verdad? Cuando aquel hombre considera que está en la plenitud de su vigor, el salmista David dice que da una advertencia. Es solo un soplo. Y el siguiente versículo dice que somos únicamente sombra. Por ende dice, no debemos de afanarnos por el día de mañana, sino vivir el día de hoy, porque el día de hoy los estamos viviendo, valga la redundancia. El día de hoy podemos contar con él. Ahora Santiago, en la tercera parte, nos habla acerca de la solución de la arrogancia. Noten lo que dice el versículo 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, Santiago nos está diciendo que la clave para evitar la arrogancia, la clave para mantener una perspectiva piadosa es que debemos de meter a Dios en nuestros planes. Aquí el Santiago, ¿qué dice? Utiliza la expresión, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Como decíamos anteriormente, el día de hoy es ganancia. Ahora, aquí Santiago nos está diciendo que ocupemos esa frase, esa fórmula para todas nuestras expresiones, porque vamos a ver algunos ejemplos de Pablo en el cual hacía sus planes con el propósito de Dios, pero no utilizaba esa frase, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Nota lo que dice en Hechos capítulo 19, el versículo 21. Dice el versículo, pasadas estas cosas, decidió en el espíritu ir a Jerusalén. Después de allí recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, debo visitar también a Roma. Si ustedes ven en todo el versículo 21, no está la frase que Santiago estaba recomendando, que es decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. En otras palabras, lo que vemos de Santiago es que la decisión de ir a Jerusalén era según el propósito de Dios. Y Pablo entonces se movía según el propósito de Dios, aunque no mencionaba la frase, pero de manera intrínseca estaba revelada el propósito de Dios. En Romanos capítulo 15, el versículo 28, dice de esta manera, así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Aquí Santiago haciendo alusión a su última visita que iba a Jerusalén, y en esa visita pues llevaba las ofrendas de muchas iglesias. Pero a la misma vez dice que después que dejaba el donativo, la ofrenda, dice que se regresaba a España y de igual manera tenía la intención de pasar a verlos
a Roma. Lo que se ve aquí es que también no encontramos la frase "si el Señor quiere", pero sí vemos que el eje de toda la trayectoria de Pablo en sus viajes fue el propósito de Dios. Y Pablo entonces se movía según el propósito de Dios. 1 Corintios 16, 5 dice de esta manera: iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Entonces vemos que en estos tres pasajes que hemos leído no se ve dicha expresión, por lo cual entonces no debe ser una fórmula en nuestras palabras. Pero sí lo que se debe de ver es que debe de haber una indicación de nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo siempre hacía. En otras palabras, Pablo confiaba en la voluntad de Dios. Cuando nosotros dejamos por fuera a Dios en nuestros planes, es porque Él ya no está en nuestra vida. Por eso siempre, ¿verdad? En todos nuestros planes, debemos de poner a Dios en nuestra vida. Si vamos de vacaciones, pues, y se nos agarra un domingo en esas vacaciones, pues debemos de pensar, iré a tal lugar, pero también me voy a reunir. Y de esa manera, pues, estamos diciendo que el Señor quiere, de esa manera, pues, estamos diciendo de que, aunque mi viaje sea de vacaciones, pero el propósito de Dios es que Dios me reúne el día domingo, y si lo incluyo dentro de mis planes, es porque realmente Dios también está en nuestras vidas. Santiago capítulo 4, el versículo 16, dice el versículo de la siguiente manera: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. ¿Qué dice el versículo? Toda arrogancia o toda jactancia es mala. Y Santiago entonces está diciendo de que esa jactancia egoísta debe ser reemplazada por la confianza en Dios. Primera Juan 2:16 dice de esta manera: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que se ve entonces diciendo es que la jactancia procede del mundo. Por ende, entonces, todo lo que vemos de aquí, la pasión de la carne, de los ojos, la arrogancia de la vida, todo dice es pasajero. Entonces, aquí hay algo que debemos de considerar. Aquí Santiago está diciendo que toda jactancia es mala, pero hay algunos ejemplos de jactancia de personas que valga la redundancia, que se han gloriado de ello. Vamos viendo en Santiago 1:9. En otras palabras, uno puede jactarse o gloriarse de algo bueno. Santiago capítulo 1, el verso 9. Pero el hermano de humilde condición se gloríe en su alta posición. Aquí, Santiago, cuando hablábamos en el capítulo 1, es que habían hermanos en la misma congregación que daban mejor preferencia a los ricos. Pero ahora se dirige a los pobres, en esta ocasión diciendo a los de humilde condición, diciendo que deben de gloriarse en su alta posición. En otras palabras, que ante los ojos de Dios, ellos tienen una alta estima. Y eso era motivo de que ellos debían de gloriarse y no de sentirse incómodos. Gálatas, capítulo 6, el versículo 14. Gálatas 6:14 dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo entonces decía: en ningún momento yo me gloríe, pero si había de gloriarse en algo, es que dice, debía de serlo en la cruz, porque el significado de la cruz para Pablo es que en él, dice, había crucificado la carne, había crucificado todo lo que le era contrario en el Antiguo Testamento.
Como lo vemos en Hechos 9, ¿verdad? Pablo dice que él consideraba que se había conducido de una buena conciencia ante Dios, pero cuando el Señor se le apareció, que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y vemos entonces de que Pablo dice, si he de gloriarme, pues me voy a gloriar en la cruz del Señor. Y luego, ¿verdad? Ahí en el sentido malo. Miremos un ejemplo. Santiago entonces nos llama, Santiago, 1 Corintios 5:6. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Entonces miramos algunos versículos en el cual se nos dice que la jactancia, el gloriarse puede ser bueno, pero en el sentido malo dice, es lo que Pablo, Santiago muchas veces está diciendo que no debe de hacerse. Lo que pasaba en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, es que habían hermanos que se estaban jactando en el pecado que había en la congregación. Por eso es que Pablo dice, esa jactancia no es buena. Santiago entonces llama la mala actitud de gloriarse en uno en sus propios planes y actividades, sin que nosotros contemos con nuestro hacedor. Es una actitud en la cual vemos que es totalmente contraria a lo que nosotros vemos en el ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo 7, el versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versos 7 al 9. Dice así, ahora, Señor mío, ahora, Señor Dios mío, has hecho tu siervo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy muchacho y no sé cómo salir ni entrar, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y discernir para el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Aquí vemos, ¿verdad? En el caso de Salomón, cuando iba a tomar el trono del rey David, en el cual dice, estaba en una encrucijada. Dice, un reino tan grande. Estaba tan abrumado de la gran responsabilidad que le llegaba. Y vemos que lo que hace es, se dirige a Dios y lo que pide es que le dé sabiduría. Esa debe ser una actitud totalmente buena a la cual nosotros debemos de tomar como referencia para nosotros. Santiago capítulo 4, el versículo 17. Termina el capítulo 4 diciendo, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Posiblemente los lectores podrían argumentar ignorancia, pero desobedecer es claramente pecado. Y lo que vemos entonces aquí es que Santiago está diciendo, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Significa entonces desobediencia. La palabra pecado en el griego significa errar en el blanco, no dar en el blanco. Aquí, el pecado aquí, ¿verdad? Está hablando acerca de omisión. En el caso, ¿verdad? De cosas que da la opción a elegir. Consideremos en Mateo capítulo 25, el verso 41 al 46, se ve algunas cosas en el cual Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Tenía hambre y no me diste de comer. Tenía sed, dice, y no me diste de beber. Estaba enfermo y no me visitaste. Estaba en la cárcel, dice, y no me visitaste. Y sus discípulos extrañados le preguntaron, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y enfermo? Y Jesús dice, por cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, a mí no me lo hiciste. En otras palabras, Santiago siempre recurrió a cosas prácticas, a cosas, ¿verdad?, que realmente debían de considerar. Estas cosas que vemos en Mateo 25 eran cosas que podíamos hacer y no omitirlas. En Lucas capítulo 10, versos 31 y 32, dice de esta manera,
Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, el verso 32, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, dice, pasó por el otro lado del camino. En este versículo que leíamos es acerca del buen samaritano, el hombre que había sido golpeado, que había sido maltratado durante el camino. Dice que llegó el momento en el cual dos personas podían hacer lo bueno, el levita y el sacerdote. Pero ¿qué se ve en esta ocasión de ellos? Pasaron de largo. En otras palabras, se ve el ejemplo muy claro de Santiago, en el cual dice, al que sabe hacer lo bueno. ¿Qué era lo bueno en ese momento? Pues ayudar al hombre que estaba herido en el camino. Pero en cambio, ¿verdad? Cuando llegó el samaritano, ¿qué hizo? Le atendió. En otras palabras, hizo lo que era correcto hacer. Cosa, ¿verdad? Que las dos personas anteriores no hicieron. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, tanto el levita como el sacerdote, al no hacer lo que era correcto, en cierta manera, pues estaban pecando. Mateo 23, verso 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquella. Bueno, se podía diezmar la menta, el anís y el comino, sí, debían de hacerlo. Pero Jesús no está diciéndoles a ellos que no debían de hacerlo, sino que dice, estaban dedicando más atención a estas cosas y estaban olvidando la parte más importante de la ley, como era la justicia, la misericordia y la fidelidad. En el versículo 17, Santiago tiene muchas aplicaciones para nosotros. Condena a los que se consuelan meramente, dice no ser malos, es decir, no cometer cosas prohibidas, mientras saben que están dejando cosas que deben de cumplir con ciertos deberes y responsabilidades. A manera de conclusión, ¿verdad?, de este pequeño estudio, en primera instancia, en todos nuestros planes debemos de considerar lo que Dios desea. De lo contrario, nos comportamos como arrogantes. Si no metemos a Dios en nuestros planes, si no metemos a Dios en nuestra forma de actuar en nuestra vida, pues de esa manera pues nos mostramos arrogantes. Santiago quiere, ¿verdad?, que en nuestros planes incluyamos a Dios, no es que incluyamos la frase si el Señor quiere. Miramos el ejemplo del apóstol Pablo, que no mencionaba esa frase, pero su conducción era de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es lo que debemos de hacer. Segundo, la madurez espiritual reconocerá la necesidad de Dios en cada paso que nosotros demos. Y eso es la parte en la cual nosotros debemos de trabajar. Y por último, el capítulo termina con la necesidad de hacer lo bueno ante Dios. La exhortación es eso, ¿verdad? Si sabemos que ciertas cosas es bueno, pero no las hacemos, de esa manera entonces nosotros somos culpables ante Dios. Y es lo que Dios entonces va a considerar cuando estemos delante de Él en su juicio. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar ante ustedes. Que el Señor entonces les bendiga.